Esteban nace con una parálisis cerebral que se la descubrimos recién a los 7 meses, porque tenía problemas para dominar su cuellito, su cuerpito, no se sentaba solo, era muy hipotónico. Entonces, bueno, empezamos a peregrinar por médicos, por nos decían que era prematuro, que esto, que aquello, hasta que, bueno, le detectan la parálisis cerebral y que convulsionaba cada 30 segundos. Bueno, empezamos la carrera de ver qué podíamos recuperar de Esteban, porque los médicos nos decían que no se sabía qué se podía esperar de él. Y bueno, con Walter, mi marido, dijimos, bueno, lo que se haya quedado sano lo peleamos. Y bueno, Esteban a los 4 años ya leía y escribía, que fue una experiencia muy bonita descubrir que leía y escribía. Entonces se comunica actualmente con un teclado que es de cartón, porque no quiere el electrónico que le hemos hecho. Y así pudimos entrar al mundo de Esteban a través de ese teclado. Esteban, bueno, con su gran capacidad creativa, lo estamos mandando al primer año, 12 años tiene. Está en primer año de la escuela común, le encanta porque le encanta estudiar. Él también está haciendo fisioterapia, fonoaudiología, psicopedagogía. Él nos mandó a cambiar su propia rehabilitación porque él dice que 3 veces a la semana no es nada para su patología y que él nunca estuvo habilitado para rehabilitarse. Él necesita entrenarse y eso es tiempo. Esteban probó todo lo que hay en plaza, todas las marcas que hay en la ortopedia. Bueno, nos cansamos de buscar porque él quería caminar. Y a los 7 años nos dice, bueno, haceme uno vos. Me pidió a mí que se lo hiciera. Y bueno, yo en mi ignorancia no sabía cómo hacer y me dice, bueno, decirle al abuelo que te enseña a soldar. Como es herrero y matricero, me enseñó a utilizar las herramientas, a mover los caños, bueno, y surgió esto, porque me dice, yo después te voy indicando. Entonces me dice, haceme un cubo, montalo sobre otro cubo, haceme un abductor para que no se me crucen los pies. Y bueno, cuando lo pusimos acá en el caminador, empezó a dar un pasito, 2 pasitos, 3 pasitos, así que bueno, después para sacarlo hubo que ponerlo en la cama. Uno tiraba del caminador y otro lo sacaba de él porque no salía, se lo habíamos metido adentro y no lo podíamos sacar. Bueno, después le pusimos una rueda, después pusimos ruedas más grandes, y bueno, y ahora salió esto, y bueno, la felicidad de él y la nuestra era impresionante. Esteban, por ejemplo, con los fisioterapeutas, va a caminar a la plaza, sale caminando a la plaza, y como dice él, no es lo mismo que alguien te empuje en la silla de ruedas de atrás que ir a su lado. Y él necesita mucho estar en este aparato ortopédico que es un bipedestador. Todos los niños, así especialmente de los 4 o 5 años, necesitan este aparato ortopédico. No les gustan porque están parados quietos, no hay forma de moverse, entonces están 10 minutos y hay que sacarlo y en realidad no les sirve, termina el aparato tirado en cualquier lado. Entonces él quería que le pusiéramos motor y bueno, este es el primero que hicimos. Compramos un monopatín eléctrico que venían hace años, hicimos una planchuela de hierro, se lo montamos y bueno, ya acá está andando con acelerador, marcha atrás, luces de freno. Y Esteban me dijo que lo que él hace para él es para todos los otros niños. Y bueno, nos pidió que se lo hiciéramos a quien lo necesitara. Lo que hicimos fue una fundación, creamos una fundación, precisamente para hacer estos aparatos a todos los niños que lo necesitaran. Tratamos de que llegue sin cargo a los niños, pero se nos está haciendo muy difícil porque no tenemos con qué construirlo. Tenemos las ideas, tenemos todo lo que hace falta y que necesita un niño, pero no tenemos cómo hacerlo, no tenemos medios cómo hacerlo, no tenemos prácticamente dinero. Estos son aparatos sumamente costosos, especialmente el bipedestador, ¿no? Lleva muchos componentes electrónicos, lleva un motor eléctrico, acá se necesitan hierros, alto impacto, cuerina para forrar, para tapizar los aparatos. ¿Hay muchos chicos que necesitan estos aparatos? Muchísimos. Según las encuestas, las estadísticas, el 7% de la población tiene alguna discapacidad que podría ser cubierta por alguno de estos aparatos. Él sueña con un centro de rehabilitación.
porque él creó su propia rehabilitación también. Él nos dijo que él no necesita rehabilitación, él necesita entrenamiento, que una parálisis cerebral nadie puede avanzar con 3 horas semanales. ¿Y ustedes van a luchar por él? Totalmente.